Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a este programa de televisión que hacemos en directo, en riguroso directo todos los viernes, con los mejores especialistas que hay en Canarias. Nosotros en esta idea de intentar hablar de salud y de destacar a aquellos especialistas que debemos de conocer, y digo debemos porque en algún momento de nuestra vida seguramente los vamos a necesitar. Sabemos que la biología riñe con los años y la enfermedad puede llegar en cualquier momento. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de verdad muy interesante. Y hace mucho tiempo que no tocaba este tema y creo que hay mucha patología del miembro superior, de lo que tiene que ver con las manos, con los codos, con el hombro, en fin, con esto que son patologías complicadas y que estar en manos de un buen especialista es algo necesario. Vamos a hablar con el doctor don Carlos Tams Baudot, que es traumatólogo, adjunto al servicio del Hospital Dr. Negrín, de traumatología evidentemente, y además también hace su trabajo en el Hospital Perpetuo Socorro, que cubre un área muy importante y que nosotros le agradecemos. Doctor Tams, muy buenas noches. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien. No le conocíamos, le empezamos a conocer. ¿Está usted siempre en Canarias o es que ha hecho usted un periplo importante por otro sitio? ¿Nos lo cuenta un poquito para conocerle? No, yo realmente me crié en Madrid, fui al colegio ahí, luego estudié en Zaragoza y luego vine aquí a hacer la residencia. Al acabar la residencia fui a trabajar a Cantabria, estuve más de 3 años allí y luego en el 2012, finales del 2012, volví a Canarias y hasta la fecha estoy aquí. Primero médico y luego traumatólogo, que es lo mismo. No. Pero ustedes son médicos, ¿no? Los traumatólogos. Somos médicos. A veces despreciados por otros especialistas, pero seguimos siendo médicos. El otro día estuve yo... Quiero destacar algo importante, porque además me ilusionó mucho. Porque a mí me gustaría hablar y es que hablo bien, de la sanidad pública, todo lo bueno y lo bueno de las cosas que tienen. Y el otro día coincidí con usted, además le vi en las jornadas que realizó un compañero suyo, que espero algún día tenerlo aquí también, que es el doctor Iván Beiruti, y me llamó la atención. Hicieron 2 cirugías, trajeron a un especialista de Múnich, y la verdad es que uno se queda impresionado de las cosas que se pueden hacer aquí en Canarias. Me gustaría que me diera su opinión de ese evento, de esa jornada, de esa cirugía de la cadera. Mi opinión es primero que agradecer al doctor Beiruti el esfuerzo que hizo, porque fue un esfuerzo organizativo de preparar pacientes, porque no es fácil invitar a un experto extranjero que estaba tan bien organizado que este señor además hablaba perfectamente español, con lo cual facilitó mucho esa labor docente, porque realmente venía a enseñarnos técnicas quirúrgicas nuevas para nosotros. Sí. Y bueno, el doctor Beiruti no es un cirujano ajeno a estas técnicas y está muy interesado en este tema. Lo organizó bien, preparó a los pacientes y la verdad es que fue un auténtico placer ver operar a este hombre. Doctor Tams, ningún complejo, ¿verdad? Hacemos una buena medicina aquí en Canarias. Ustedes están muy bien formados, igual que este señor de Múnich, porque al final se creó un debate allí en el foro que hay en el Hospital Dr. Negrín y veía que ustedes preguntaban y hay una muy buena sintonía, o sea que complejo cero. Pocos, sí. De la traumatología que se hace aquí en Canarias, ¿no? Sí, sí. A mí me gustaría destacar una cosa importante. El miércoles estuvimos en el aula del Corte Inglés. Ya saben que estamos haciendo unas sesiones de salud. Les invitamos, porque además en las próximas, que serán el mes que viene, yo tengo la sana intención de invitar al doctor Beiruti a hablar de artrosis y aquí al doctor Tams, si acepta mi invitación, para hablar de miembro superior y que ustedes se puedan preguntar de forma directa. De todas formas, iremos hablando de esto. Destacarles que el miércoles pasado tuvimos al doctor don Domingo Molina y al doctor don Eduardo González y hablamos del virus del papiloma humano y de la menopausia en un aforo de casi de 100 personas, o sea, extraordinario, ¿no? Seguiremos dando publicidad y agradecerle al Corte Inglés y a Pablo Zabalza, que es el responsable de esta aula cultural, que me permite seguir hablando de salud de una forma altruista, con ningún interés, como es este programa además. Bueno, vamos a intentar ahora ya hablar con el doctor Tams. A mí me gustaría que nos dijera el campo de aplicación de la traumatología, sí, a después llegar un poco a lo que es el miembro superior. La traumatología como... ¿Qué trata la traumatología en general? Pues en teoría prácticamente todas las patologías del aparato locomotor, exceptuando a enfermedades reumáticas, que eso lo hace reumatología o patología vascular, y luego nos entrelazamos con otras especialidades, como por ejemplo cirugía plástica, que se encargan de
pérdidas de sustancia, grandes defectos a nivel de la dermis y otras muchas patologías, y además lo hacen muy bien. Y en traumatología, pues como su nombre indica, traumatismo, lesiones deportivas, laborales, y luego también defectos degenerativos, lesiones degenerativas del aparato locomotor, como son la artrosis. Con una población que por suerte ya no tiene la esperanza de vida que teníamos hace 100 años, ahora vivimos más, al durar más aparecen muchas enfermedades que antes se veían en menor grado y pueden ser bastante invalidantes. Y la artrosis hoy en día afecta a un porcentaje de la población altísimo y no va en detrimento, va cada vez a más. Doctor Tams, ¿usted siempre quiso ser traumatólogo? Pues... Usted termina medicina, 6 años, como todo hijo de vecino. Se presenta al MIR y sabía claramente que iba a ser traumatólogo. ¿Quería ser traumatólogo? Sí, ahí ya lo tenía clarísimo. Patologías emergentes, además, pues cumplimos muchísimos años, como decía usted hace un momento, vamos a llegar casi a 100 años a la media de aquellos los que vivan, ¿verdad? Y los problemas del aparato locomotor van a ser siempre, van a estar ahí, ¿no? O sea, es así. Vale. ¿Por qué ustedes se subespecializan? Yo a veces entrevisto a oftalmólogos, buenos amigos míos, y el ojo, que fíjense cómo es el ojo, pueden tener 10, 15 subespecialidades. Cataratas, el que trata la retina, el que trata el glaucoma, el que trata, en fin, yo qué sé. ¿Pasa igual en la traumatología? Sí. Igual. Igual o más. O más todavía. O más incluso. Ahí, y no es algo nuevo, es algo ya que a nivel mundial está instaurado desde hace muchísimos años. O sea, y es bueno que sea así. Sí, claro. Porque, bueno, por lo menos es mi opinión. Sí, y la mía, yo pienso que sí, porque claro que sí. Un especialista en cirugía de columna va a enfocar todos sus esfuerzos científicos y laborales en hacer bien su trabajo, y va a estudiar patología de columna para hacer cada vez mejor la patología de columna. Eso es lo que hace que aparezcan de vez en cuando figuras que son los que escriben los libros de los que aprendemos los demás. Gente innovadora que se concentra mucho en un tipo de patología y va rascándose el cerebro para encontrar alguna forma de hacerlo mejor todavía. Y la industria también, la industria acompaña mucho a nuestra especialidad en muchas vertientes, no solo medicamentosas, también protésicas, de instrumentación, y se basa un poco en esta especialización por partes del cuerpo, por tipo de patología, en desarrollar instrumentos, implantes, técnicas novedosas a fin de facilitar. Usted, que es un hombre inteligente, de verdad, sin peloteo, sabe que nosotros los ciudadanos, se ríe usted, o sea, yo lo doy por hecho, preguntamos quién son los mejores en miembro superior, quién es el mejor en cadera, quién es el mejor en rodilla, aunque a veces entramos en el negrín y nos toca quien nos toque, no lo sé, pero nosotros en nuestro argot, aquellos que no somos médicos, preguntamos. Es lógico que preguntemos, ¿no? Doctor Tams, a usted seguro que a la hora de operarse pregunta quién le va a operar, ¿no? Yo cuando entré a estudiar medicina también lo hice en parte por eso, para saber de quién podía fiarme. Eso es muy bueno. Sí. Pero es normal que sea normal, así, ¿verdad? La gente pregunta. Sobre todo gente que tiene algún tipo de cercanía con el mundo de la sanidad. Claro. Y todos tienen algún pariente cercano o lejano que está de alguna forma ligado al mundo sanitario. A mí me gustaría que nos hablara del servicio de traumatología del Hospital Dr. Negrín en el que usted trabaja, ¿no? Tenemos un buen servicio de traumatología. Todo es mejorable, de verdad, pero no nos podemos quejar, ¿verdad? Los recortes no nos han ayudado mucho. Eso es verdad. Pero bueno, hay muchos profesionales con ganas de trabajar, y un servicio con gente joven, con gente dinámica. Contamos con algunos que son un poco menos jóvenes, pero tienen un corazón joven con muchas ganas de trabajar, que nos enseñan mucho, el doctor Beiruti, entre otros. Y bueno, la verdad es que es un servicio que ha sido puntero en el área norte de la isla. Y después tenemos unos hospitales privados, usted trabaja en uno de ellos, donde haciendo una medicina complementaria, permítame lo de complementario, o sea, la pública y la privada, me parece que es fundamental, porque yo es que conozco bien la privada también, no tengo ninguna preferencia, yo siempre defiendo a la pública porque lo debo de hacer y porque me gustaría que mejorara todavía mucho más, porque no podemos descuidar que lógicamente hay mucho camino todavía por hacer, pero aquí tenemos buenos hospitales privados, como puede ser donde trabaja usted, en el Perpetuo Socorro,
o la misma clínica San Roque, o la misma clínica Santa Catalina. Hay buenos especialistas y se hace una buena medicina privada, ¿no?, en traumatología. Sí, muy buena. Son medicinas que se complementan, como dices, son medicinas, las dos son necesarias, porque la pública no puede abarcar toda la medicina porque tiene unos recursos limitados y no puede abarcar. Y bueno, y en España tenemos la división de patología laboral que viene reglada desde el Ministerio por una serie de leyes, unas reglas muy estrictas en cuanto a tipo de baja, tipo de tratamiento, y requieren una reinserción muy rápida del trabajador en su puesto laboral. Y eso en la sanidad pública, por las listas de espera, la ley que obliga a la equidad de los pacientes, no podemos darle prioridad a un señor que está en edad laboral sobre un paciente jubilado porque es anticonstitucional. Claro. Pero para eso están las mutuas laborales, para hacer que eso funcione de otra parte, más rápido para eso, pero claro, son otro tipo de seguros. Se complementan y la medicina privada puede ofrecer un poco más de velocidad a la hora de llegar a un diagnóstico, más facilidad, pero claro, a costa de pagarlo. Don Carlos Tams Baudot, para no se enfade absolutamente nadie, por parte de mamá. ¿Hay médicos, muchos médicos en su familia? Sí, mi padre es médico también. ¿Su padre es médico? ¿Qué especialidad tiene? Es maxilofacial. Resulta que don Carlos Tams es, digamos, si dentro es especialista en traumatología, además es especialista en el tema del miembro superior. A mí me parece esto es fundamental que conozcamos esta parte, porque hay mucha patología y porque a mí me consta que mucha gente dice, oiga, y aquí me puede recomendar. Pues yo creo que vamos a descubrir hoy a un muy buen traumatólogo de miembro superior y vamos a descubrir qué es eso, ¿no? ¿Por qué se hace usted, por qué no la cadera, la rodilla o el hombro también seguramente lo trata? ¿Por qué miembro superior, manos, codos? ¿Por qué? Pues durante la residencia hacemos varios rotatorios en sitios para formarnos un poquito en las subespecialidades, adquirir conocimientos de algo un poquito no tan generalista, ¿no?, un poco más especializado. Y tuve la suerte de cuando era residente ir a Santander con el doctor Piñal y me cambió un poquito el enfoque de una forma bastante radical. Me abrió ganas de estudiar, ganas de aprender de otra forma. Y cuando acabé la residencia tuve la suerte de poder ir a trabajar allí. Y ahí me formé. Fue un poco una cosa que lleva a la otra, ¿no? Al final la vida es lo que le pasa a uno, ¿no? Sí. No lo que va eligiendo, pero... Circunstancias, como diga Ortega. Sí, pero muy feliz por esa oportunidad que espero no desaprovechar. Ha nombrado doctor Piñel. Piñal. ¿Y sí. qué es esto? ¿Un máquina a nivel nacional de miembro superior? Sí, el doctor Yo es que Piñal lo conozco. Es una referencia mundial entre los mejores cirujanos de mano. Como si Valentín Fusté o nombrar a alguien por ejemplo, referente en una especialidad determinada. Por ejemplo, sí. ¿Este señor dónde está? Está en Santander, y desde hace no mucho trabaja también en Madrid. Ajá. Bien. Aquí en Canarias yo conozco a algunos que se dedican, y son buenos, además usted lo sabe también, podría nombrar a uno, además es un buen amigo, que es el doctor, dicen Miki Medina, ¿no? Medina es un buen, además creo que su formación en Francia, tal, y además creo que muy bien, ¿no? Muy buen cirujano. Pero yo no conozco a muchos que se dediquen a miembro superior. ¿Qué pasa? ¿Que es más difícil, es más complejo, es más...? La cirugía de la mano es en muchos países es ya una especialidad oficial, como tal, una especialidad independiente, para la cual hay que llegar a través de haber sido primero traumatólogo o cirujano plástico. En 12 países de la Comunidad Europea ya es reconocido como una especialidad como tal. En España todo siempre llega un poquito más tarde, pero tarde o temprano esperemos que también lo sea. Es una especialidad que es difícil. No es fácil porque para hacerlo bien hay que tener conocimientos por supuesto, de osteosíntesis, de suturas tendinosas, coberturas cutáneas, microcirugía, y son cirugías, o sea, son formaciones largas porque no solo hay que estudiar, también hay que practicar y hay que ir a ver a gente que lo hace bien, hay que hacer cursos, hay que experimentar, pero sobre todo hay que tener ganas de hacerlo. Y no es fácil porque si no lo haces bien, las cosas no salen bien, y si no sale bien... El paciente no está bien y el paciente dice yo no estoy bien y aquí se ha liado todo ya, ¿no? Efectivamente. Son cirugías, como dice usted, complejas, que exigen mucha formación, capacidad, evidentemente, de actuación. Quedan bien,
sea, tienen que quedar bien. O sea, o a veces ustedes llegan hasta un punto en el que dicen, hemos hecho lo que hemos podido. Todo o sea, tiene su límite, todo tiene su evidentemente. límite, pero consiguen realmente... Ahora lo iremos viendo. Muchas veces sí. Sí. Claro que sí. Y hay mucha patología que tiene que ver con la mano, ¿no? Hay mucho, hay mucho. Yo le voy a hacer una pregunta, hemos puesto aquí 4 bloques, le voy a preguntar al doctor Tangs y él va a ir desarrollándolo. Luego me dice mi compañero, el doctor Tangs ha traído una diapositiva, unas imágenes, no sé si hay un vídeo también, ¿verdad? Sí, y lo pondremos en la segunda parte. Es muy importante porque veremos ahí cosas muy interesantes de las que el doctor Tangs es capaz de intentar mejorar, como estoy diciendo. ¿Qué es la cirugía de la mano? Así a grandes bloques. A ver qué nos cuenta usted. La cirugía de la mano, bueno, pues, a ver, es difícil de definir en una sola frase, ¿no? Hay libros que se escriben sobre estas cosas. Todo un libro para hablar solamente de la mano. Sí, hasta de un solo hueso de la mano, si quiere, del escafoide. O sea, que lo que queramos. Sí, sí, entonces, lo que queramos. A nivel evolutivo, la mano ha desempeñado un papel importantísimo en el desarrollo de la humanidad. Sí. Hoy en día se sabe que las primeras manos evolucionadas de las cuales hay constancia tienen casi 2 millones de años. Entonces ahora hay un debate entre muchos antropólogos que qué se desarrolló antes, nuestra inteligencia o las manos. Nosotros tenemos una diferencia con la mayoría de los primates, que es la oposición del pulgar, que nos permite hacer pinza fina, cosa que muchos primates no pueden hacer, y esto nos ha dado muchas ventajas evolutivas a la hora de crear instrumentos y valernos para coger objetos, etcétera. Y poco a poco esta ventaja, junto con la bipedestación, nos hizo bajar de los árboles y ser quienes somos ahora. Entonces, desde un punto de vista médico, la cirugía de la mano es un reto, ¿no? Porque hacerlo bien significa resustituir o volver a darnos una función fundamental. O sea, hoy en día necesitamos la mano para mandar un mensaje con el móvil, para abrir una botella, para prácticamente todo. Prácticamente todo. Y una persona sin piernas, bueno, pues está sin piernas, evidentemente es un problema, pero hay formas de sustituir eso para moverse de un punto A a un punto B. Pero si las manos no funcionan bien, la limitación es evidente. Y a veces no nos damos cuenta hasta que nos falta. Entonces, doctor Tan, ¿cuáles son las razones por las que, yo le voy a utilizar un término, en que la mano pierda la funcionalidad? Puede ser una artritis reumatoide, puede ser una artrosis, seguramente, se me está ocurriendo, sí. Usted ahora me la aclarará. ¿Cuáles son las razones realmente? Podrá ser evidentemente un politraumatismo, podría ser muchas cosas. ¿Cuáles son realmente las que influyen más y por tanto hay mucha patología de la mano? La que usted vea, la que usted crea que... Lo que es invalidante para una persona es el no poder usar la mano, y la mano no la vamos a poder usar ya sea por dolor, porque hay una lesión aguda, una fractura o algo así, o una secuela de una lesión que provoca dolor al intentar mover esa parte de la mano, de la muñeca o del codo. Y también están las limitaciones funcionales, como las rigideces, que son muy, muy, muy frecuentes en cualquier patología articular. Pero la mano es un compendio de un montón de articulaciones. Entonces está todo relacionado. Si algo no funciona bien, hay que imaginarse la mano como si fuera el motor de un Fórmula 1. Como una de las tuercas no esté bien ajustada, el resto no funciona bien. Hay pacientes que tienen una situación muy difícil y con ser capaces de hacer una pinza para coger una hoja de papel o atarse la hebilla del cinturón se conforman, porque parten de una situación muy mala. Pero hay otros pacientes sanos que no tienen ningún problema serio, una pequeña tenosinovitis a la que, para que entre todos los médicos, no le damos demasiada importancia, pero es dolorosa. Y puede ser tan dolorosa que puede el paciente evitar usar esa parte de la mano para evitar el dolor. A nadie le gusta que le duelen las cosas. Es lógico. Entonces, habla usted de una rigidez. ¿La rigidez por qué puede ser producida? ¿Por muchas causas? La rigidez, sí, hay varias causas. La más frecuente es la secuela de una lesión articular, las fracturas articulares, las luxaciones, lesiones ligamentosas, y luego también la artrosis también puede conllevar a rigidez. Evidentemente, cuando usted hace un buen diagnóstico diferencial y cuando interviene, lógicamente la mano tendrá una funcionalidad. La idea es intentar que mejore esa funcionalidad. ¿Hasta qué punto? Muchas veces no se consigue el 100%, ¿no? No, al 100% no siempre se consigue. No se consigue. No, hay determinadas patologías en las que
un 70% ya se considera un resultado excelente. Por ejemplo, la patología de tendones flexores, cuando la movilidad del dedo alcanza el 80% de la mano contralateral, ya se considera un resultado excelente. Eso nos da una idea de lo difícil que es restaurar la función de la mano después de una lesión de tendones flexores. No es nada sencillo, ni para el médico ni para el paciente, que tiene el difícil trabajo de rehabilitar esa mano. Me lo comentaba usted antes, no usted, sino que suele pasar muchas veces. Muchas veces la cirugía no va bien y hay que reintervenir. ¿La mano permite intentar volver a operar una vez y otra si hace falta para mejorar? ¿O llega un momento en que dice, aquí se ha hecho lo que se ha podido? Hay muchas causas que requieren reintervenciones. Complicaciones de una cirugía arreglada, como por ejemplo una infección, pues hay que reintervenirla para tratarla. Fracaso en materia de osteosíntesis, que también es una complicación poco frecuente en la mano, pero puede ocurrir y a veces hay que reoperarlo. Recidivas de lesiones tumorales, recidivas de túneles del carpo, cosas así pueden requerir segundas y hasta terceras intervenciones con frecuencia. Y hay veces en las que esto es algo que los médicos no aprendemos ni en la facultad ni cuando empezamos a operar, que es el saber cuándo no operar. Eso se ¿Cuándo aprende, no operar? ¿Cuándo no operar? Eso se aprende un poco con la experiencia, eso no se aprende de un día para otro. Yo hablaba hace poco, seguramente con un catedrático que usted conoció, yo siempre lo nombro, con don Pedro Bentancor, lo entrevistaba, Sí. y me decía que muchas veces es menos, o sea, menos es más. Sí. Yo con eso entendí, a ver qué opina usted, entendí que muchas veces hay que esperar que la enfermedad dé la cara, o sea, no tenemos que ir a la cirugía como un aspecto importante. Me imagino que la rehabilitación es muy importante también en lo que se refiere a dificultades que pueda tener la mano, ¿no? Es un aspecto muy interesante porque hoy en día la medicina, la relación entre el médico y el paciente ha cambiado radicalmente a lo que era hace muchos años y en los últimos 10 años más todavía gracias a Internet. La gente tiene acceso a información y si el médico se toma su tiempo y educa al paciente en su patología, hace que el paciente entienda qué le pasa, Sí. el paciente va a poder colaborar y va a poder ayudarse a sí mismo a sobrellevar o a rehabilitar mejor su patología. Tal es así que, por ejemplo, en la artrosis, que es una enfermedad muy frecuente, la artrosis más frecuente en el miembro superior, sin ser una patología grave, porque no afecta a nuestra vida, pero sí a nuestra calidad de vida. Entonces, gracias a Dios, si el paciente entiende su patología, se adapta a ella tomando medidas conservadoras bien dirigidas, es capaz de evitar una cirugía en más del 70% de los casos. Sí, estamos hablando de un porcentaje muy alto. ¿Por qué se produce controversia? También pasa en el miembro superior. Pueden haber algunos traumatólogos que dicen, esto es mejor no operar. Hombre, En cambio, llega usted y dice, yo creo que si la operáramos o lo operáramos, conseguiría mayor funcionalidad, mayor calidad de vida y atreverse usted a operarlo. Pero no pasa solo en traumatología, pasa en muchas otras especialidades. Eso ocurre, ¿no? Claro. En la traumatología general, pues es traumatología general. Tenemos que ser capaces de tratar a un paciente por una lumbalgia, por una gonalgia, en rodillas, pies, pero hay que ser muy bueno para saber mucho de todo. Y eso hoy en día Complicado. es complicado, porque la medicina avanza rápido. Sí, Entonces, en la cirugía de la mano tenemos un poco un arsenal bastante amplio que a lo mejor otros compañeros por desconocimiento o porque no están familiarizados con determinadas técnicas no pueden recomendar. Debe ser una pregunta que se va a reír. Se va a reír seguro. ¿Usted es un buen traumatólogo de miembro superior? ¿Usted es bueno en la cirugía de la mano? Yo no lo sé. Al final me voy a reír yo. O sea. Se va a reír usted, sí. Usted no lo... Pero usted se dedica mucho a esto, tiene mucha experiencia. ¿Cuántos años lleva ya dedicándose a este tipo de patología? Y seguramente no habrá contado cuántas cirugías tiene usted en la cirugía de la mano. ¿O sí lo tiene contado? No. Pero muchas, ¿eh? Algunas sí. ¿Cuántas puede hacer a la semana? A la semana, pues dependiendo de la semana, pero puede hacer una media de unas entre 15 y 30 más o menos. Es una barbaridad. Es que hay semanas buenas y semanas malas. Es una barbaridad. O sea, tiene mucha experiencia, ¿no? Pero hay muchas cirugías pequeñas también.
¿Y cuántas horas se dedica esto al estudio y a viajar y a ver a otras personas? Porque me imagino que eso lo tendrá que hacer usted y todo el que quiera aprender y todavía crecer más. Eso es, todo en la medicina es una forma de vida, es un aprendizaje continuo. El que no estudia porque cree que ha aprendido un oficio y se queda estancado, pues se queda estancado. Pero hay que adaptarse, hay que amoldarse a los tiempos, hay que seguir estudiando porque siempre aprendemos más cosas. ¿Usted es responsable de miembro superior del Hospital Dr. Negrín? Digamos, entre comillas. Bueno, miembro superior más, ahí nos hemos subdividido más todavía. Sí. Porque hay compañeros que se dedican al hombro. Entonces, mis compañeras y yo, la doctora Irene Martín, y dentro de traumatóloga también, lógicamente. Dentro de poco también la doctora Simón, somos la así llamada unidad de cirugía de la mano, muñeca y mucha patología de codo también. ¿Tanta demanda hay, doctor Tams? Hay. O sea, cuando usted pasa a consultas externas, que no sé, que la pasará seguramente, la mayoría de los pacientes que ve son de problemas de mano, de muñeca, de codo. Sí, ¿Y son muchas? Son bastantes, sí. Y no me dirá usted que hay lista de espera también para operar este tipo de cosas, ¿las hay? Muchísimo. ¿Sí? Me estaba hablando de 15 operaciones, o sea, 15 cirugías semanal, ¿no? Eso da una garantía, lógicamente, importante, ¿no? Eso da seguridad. ¿Y las patologías son diversas? ¿Cuáles son las más frecuentes que se pueden ver? Ahora, por ejemplo, estará viendo mucha gente que tiene problemas con su mano. Generalmente, ¿cuáles son las que...? Y además tienen buen pronóstico. Y usted dice, esto si lo operamos, mejora mucho. Sí, hay patología, hombre, evidentemente hay patologías que son casi obligatorias. O sea, nada es obligatorio en esta vida. Sí. Yo nunca he obligado a un paciente a operarse, ni se me ocurre, pero hay patología que si no se opera está abocada a un muy mal resultado, como son, por ejemplo, fracturas intraarticulares. Sí. Prácticamente en casi todos los casos hay una indicación de cirugía. Evidentemente no hay que operar una radiografía, sino a un paciente. Entonces hay que ajustarlo a la realidad del paciente, a la persona. Porque hay pacientes que por diferentes causas no son subsidiarios a ser operados, aunque su fractura lo merezca. Y otros que sí, evidentemente. Entonces vemos muchas fracturas de muñeca, muchísimas. Es una patología muy frecuente. Otra cosa que se ve mucho es la artrosis de la base del pulgar, la rizartrosis que ya hemos mencionado antes. Sí. Es muy frecuente. Gente que es muy activa con las manos. Y luego otra cosa que es muy importante y tiene una prevalencia enorme, que es el síndrome del túnel carpiano. Sí. Entre otras patologías parecidas, como son las tenosinovitis de los flexores, o el de Kerben, que también es bastante frecuente. Pero sobre todo el túnel carpiano tiene también una connotación laboral, una connotación importante, porque hay gente que tiene un dolor en la mano, no sabe qué es, qué le pasa, dolor que le duele por la noche, se siente torpe con la mano, pierde calidad de vida porque deja de hacer cosas, porque no se ve capaz de hacer ciertas cosas. Y bueno, hoy en día es una patología ya tan conocida que prácticamente todos los médicos la saben diagnosticar y guiar bastante bien. Y disponemos de pruebas diagnósticas bastante fiables que han mejorado su calidad. Y es una patología además muy agradecida, porque si se opera bien en un paciente que luego hace las cosas bien en el posoperatorio, que es muy importante también. Fundamental, de que hablaremos. Y casi todos los pacientes, salvo alguna excepción, como todo en esta vida, mejoran radicalmente. Y vuelven a recuperar una funcionalidad importante en su mano y por lo tanto hacer cosas que no podía hacer. Efectivamente. ¿El dolor es lo primero que de alguna forma se acobarda a la persona? ¿Acobarda en qué sentido? De hacer cosas, por ejemplo, el hacer cosas que ya no podía hacer. ¿Es el dolor? ¿Ese dolor está permanente ahí? El túnel carpiano no duele constantemente. Hay gente que no refiere dolor, hay gente que refiere solo como un hormigueo, síntomas neurológicos como un hormigueo, una parestesia, que decimos los médicos en los dedos. Pero el dolor es un dolor difícil de definir, un dolor profundo que afecta más por la noche generalmente, pero sí que puede llegar a ser bastante invalidante. Hay personas que podemos acudir a masajistas y a no sé qué historias y hablan de que arreglan el túnel carpiano y que pueden volver a tener una funcionalidad. ¿Cuál es su opinión
sobre esto que le estoy diciendo? A ver, Usted lo habrá escuchado también, ¿no? Yo he escuchado todo ya. Se lo voy a explicar. Es muy sencillo porque... Explíquemelo porque yo no lo entiendo. El síndrome del túnel carpiano es una neuropatía del nervio mediano que pasa aquí en la muñeca, donde hay un ligamento Sí. Que cruza la cara palmar de la muñeca y el nervio sufre una especie de aplastamiento contra este ligamento. Sí. Y va sufriendo, es una especie de sufrimiento crónico. ¿Usted alguna vez ha puesto su mano detrás de un cristal? ¿Ha visto que los dedos se le quedan blancos? Sí. Pues si aplastamos ese nervio de forma constante, la microvascularización, o sea, el aporte de nutrientes del nervio, sufre. Y la calidad del tejido del nervio va a sufrir y se va enfermando. Esto puede ser por varias causas. Hay muchas causas que producen el túnel carpiano. ¿Así es la que más frecuente? La más frecuente es una causa idiopática que decimos los médicos, Vale. aquello que no tiene causa No tiene un conocida, origen. pero la tenosinovitis de flexores, por eso se asocia tanto a los famosos dedos en resorte, Sí. hace que los tendones flexores están justo debajo del nervio y lo pueden empujar de abajo a arriba porque aumenta el grosor de la vaina de los tendones. También el ligamento, que también se conoce como retináculo flexor, aumenta su grosor con el paso del tiempo. Hay gente que nunca sufrió un síntoma con un ligamento muy grueso y hay gente que con poco ligamento tiene mucha sintomatología. Patología laboral, gente que trabaja mucho con las manos, con tijeras, sometidos al frío, gente carniceros, pescaderos, gente que trabaja mucho con ordenadores apoyando las muñecas. Eso origina patología del... La facilita, Sí, ¿no? la facilita, pero nos puede pasar a cualquiera. ¿Y qué consigue usted con la cirugía? ¿Qué es lo que hace con la cirugía? La cirugía es lo que... Primero, ¿qué le dice la radiografía o la resonancia cuando usted hace eso? Usted ve una cosa, ¿no? El diagnóstico del túnel Sí. carpiano no se hace por resonancia, sino es un diagnóstico clínico. ¿Así? La exploración clínica del médico al paciente Sí. y la anamnesis, que es como llamamos el historiar al paciente. Lo que él nos cuenta, la sintomatología, encaja dentro de la tipología del túnel carpiano. Solemos hacer una prueba diagnóstica que es un electroneurograma, Ya. o a veces incluso un electromiograma. Ujú. Consiste en valorar la calidad de conducción del nervio. A efectos, para que lo entienda, es como si fuera un cable de corriente, y hay que ver si transmite bien. Si las fibras del cable no funcionan bien, es que está pasando algo. Y con esta prueba que le digo, el electroneurograma es capaz de determinar si la lesión del nervio es a este nivel o a nivel cervical incluso, que es también muy frecuente. Pero doctor Tang, lo primero aquí, como siempre, claro, tampoco estoy descubriendo nada, ¿verdad? Hacer un buen diagnóstico diferencial, no debe ser fácil, ¿no? O sea, ¿se puede uno confundir? Claro, en todos nos ¿Y hacer otro confundimos. diagnóstico? Sí, y gente que se opera 6 veces el túnel carpiano sin tenerlo. Puede ocurrir. ¡Qué barbaridad! Sí, eso ocurre. Entonces, un antiguo médico que yo conocí cuando era estudiante una vez me dijo que lo que no se conoce no se puede diagnosticar. Por eso es tan importante estudiar y estar al día. Y ser muy prudente a la hora, evidentemente. Efectivamente. Y tener las ideas claras, y si no, delegar, ¿verdad? Y lo que uno no sabe, preguntarlo, estudiarlo o delegar. Claro que sí. Mire, yo, en serio lo que voy a decir, tengo un amigo que juega al pádel. Es que me estoy acordando de la hora, además muy buena persona. Muy mal jugador de pádel, pero muy buena persona. Y tiene un problema en la muñeca. Lleva con eso, y de ahí es que le voy a hacer la pregunta, ¿no? Lleva con eso, pues no sé, lleva 6 o 7 meses, ha ido a varios médicos. Al final el otro día lo veo con una muñequera, con no sé qué, pero el hombre le sigue doliendo. Lógicamente, a lo mejor eso, primero lo que hacer es un buen diagnóstico diferencial, a ver qué le pasa, ¿no es eso? Y a lo mejor después el siguiente paso podría ser la cirugía, a lo mejor. Depende de qué le O pase, no, a ver lo que le pasa. Claro. Sacaremos la conclusión, pero este hombre está amargado, lleva 6-7 meses, ha ido a varios médicos, y no hay manera. Una cosa, la otra, le han inmovilizado, le han infiltrado, pero este hombre está que no... Vamos, que se lo voy a mandar. Voy a hablar yo con mi amigo Ángel, que es muy serio, y se lo voy... No, pero se lo voy a mandar además. Se lo voy a mandar. Muy bien. Porque además, seguro que podía perpetuo socorro. Ustedes trabajan con seguro, ¿no? Sí. Seguro, como todo el mundo, ¿no? Como todo el mundo. Bien, hemos cubierto casi 40... Bueno, nos faltan unos cuantos minutos para irnos a publicidad. Hemos cubierto 45 minutos. Nos queda ahora, lógicamente, ver unas diapositivas que ha traído el doctor Tang. Y conocer al doctor don Carlos Tang hoy, Baudet, por la importancia de que muchas personas pueden estar sufriendo patología de la mano y del codo, que hablaremos ahora y estamos hablando con un experto. Y eso me parece muy importante. Además, para este programa de televisión que llevo yo, pues creo que es una primicia, porque sí,
Creo que es importante que sepamos los médicos que tenemos aquí en Canarias. Mire, la relación médico-paciente, usted me ha dado pinceladas, ¿no? ¿El traumatólogo también mira eso? ¿O ustedes solo cogen el martillo? Porque el otro día, usted se reirá, pero yo el otro día me quedé flipado, ¿no? En las 2 cirugías que vi en el doctor Negrín, que era martillo, pásame la fresa, la sierra. ¿Ustedes que son carpinteros? Trabajan como si trabajaran como si fuera un carpintero, ¿no? ¿Sí? Bueno, trabajamos con instrumentos que tiene que ver con instrumentos que efectivamente cortan hueso y tal, pero hay que saber qué hueso cortar, cómo cortarlo, cuándo cortarlo. Claro que sí. Y ahí está la ciencia médica en eso, o sea, no es carpintería pura y dura, pero... No se habrá usted ofendido por eso, ¿no? No, en absoluto. Estoy acostumbrado. Muchos de ustedes hasta lo dicen. Yo he hablado con traumatólogos y lo dicen. Sí. La relación médico-paciente, importancia del traumatólogo, la tiene también. Muchísimo. La seguridad de entrar en un quirófano. Evidentemente. Hay que transmitir confianza al paciente. El paciente inseguro es un paciente que puede que fracase el tratamiento por bien hecho que esté. Yo siempre trato de educar a los pacientes en ese sentido, que tienen que ser partícipes de su enfermedad y de su recuperación. Y si entienden lo que les pasa, como ya he mencionado antes, es mucho más sencillo que la medicina antigua, que decía usted tiene esto, tienes que hacer esto y se acabó. ¿Por qué? No, yo soy médico y no, eso ya no existe. Los médicos los pacientes demandan una información. Y el explicarle al paciente qué tiene y por qué quiero hacer lo que quiero hacer, y que lo entienda, hace que el paciente vaya con confianza al quirófano y que luego la recuperación sea activa y mucho más voluntariosa y en general mucho más positiva. Nos vamos a ir a publicidad. Después de estar hablando con el doctor don Carlos Tams Baudot, traumatólogo y experto en miembro superior, sobre todo ¿no? En la mano y en el codo, que nos queda para hablar un poco, y veremos una diapositiva. Nos vamos a ir a publicidad. Estamos en unos momentos otra vez con todos ustedes. Se vende casa terrera en el Palmar de Teror, con licencia urbana y garaje particular. Incluye un terreno de 500 metros con árboles frutales, agua, luz y cuarto de aperos. Todo vallado. Precio de ocasión 135.000 euros. Llamar al teléfono que aparece en pantalla. ¿Quieres viajar por el mundo sin moverte del sofá? Pues Mucho Viaje te lleva a los lugares más bonitos y apasionantes, donde verás desde la cultura de otros países hasta los espacios naturales más insólitos del planeta. Mucho Viaje, de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Canal 4 Televisión. Posiblemente el mejor tratamiento contra la artrosis, Carticuren Plus, un tratamiento muy eficaz en la artrosis. Carticuren Plus, un sobre al día, durante 3 meses, te mejora el dolor articular y te facilita un feliz movimiento. De venta en farmacia, Carticuren Plus. Lo mejor de Canarias en San Mateo. El 8 y 9 de abril, Sexta Feria Institucional de Canarias de Productos de la Tierra. Podrás degustar y comprar repostería, quesos, vinos, aceites, mermeladas, cervezas y un sinfín de productos, además de una gran muestra de artesanía canaria. Sábado 8, inauguración a las 11 de la mañana con la actuación de jóvenes cantadores, populares caldón de gofio con chicharrones, a las 4 castillos hinchables y a las 5 los gofiones en concierto. Y el domingo 9, actuación de la trova y baile en la Plaza del Pueblo. Recuerda, 8 y 9 de abril, lo mejor de Canarias en la Vega de San Mateo. La ePulsera es un cable USB micro USB de alta velocidad para dispositivos Android que tendrás a mano cada vez que lo necesites. Los beneficios de este proyecto van destinados a las actividades que la Asociación Benéfica Ya Era Hora realiza con los niños y jóvenes de oncohematología y diabetes del Hospital Materno Infantil. Más información sobre el proyecto y puntos de distribución en la web epulsera.com y en Facebook. Por solo 5 euros regala una ePulsera a alguien que la necesite. O si tienes un establecimiento o negocio, incorpórate al proyecto y benefíciate de las promociones.
Resonancia Abierta Gran Canaria en Telde te informa que su resonancia se realiza en 24 horas. La máxima calidad al mejor precio de Gran Canaria, 180 euros. Llama y pide cita al teléfono que aparece en pantalla. Gracias a los miles de espectadores que nos acompañan cada día. Rompemos límites y expandimos horizontes. Canal 4 Televisión, estamos creciendo. Hola, saludos, soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, los viernes por la noche a las 9. Calentito, ¡au! Bueno, pues seguimos con todos ustedes en directo y descubriendo al traumatólogo y experto de miembro superior, al doctor don Carlos Tams Baudot. Yo creo que este programa puede tener distintas connotaciones, ¿verdad? Podemos hablar de salud, podemos intentar no jugar a dar diagnósticos diferenciales de la tele, porque me parece que es un error. Ya decía el doctor Marañón que no hay enfermedades sino enfermos. Hay que acudir al médico, que le haga un buen diagnóstico diferencial, una buena anamnesis, para llegar a hacer un buen tratamiento y que las cosas vayan bien. Pero que ustedes conozcan a los mejores que tenemos en Las Palmas y que este programa pueda ser partícipe de ello, para mí es una alegría. Y no estoy diciendo nada que no sea verdad, ¿no? Yo procuro traer a los mejores para que ustedes estén informados. En miembro superior ahora estamos conociendo al doctor Carlos Tam, como otros médicos que habrán también, pero bueno, es una orientación, me parece que muy responsable y muy seria, y yo me alegro mucho de poder ser responsable en grado pequeñito, de poder hacer esto que ustedes los puedan conocer. Doctor Tams, lo estamos conociendo porque lleva usted mucho tiempo en Canarias de todas formas, ¿no? Sí, vine en 2004. O sea que lleva unos cuantitos años. Tuve unos añitos fuera y volví otra vez. Usted es un hombre joven, ¿no? Me va a decir la edad o me va a decir como las mujeres que la edad no sé. Oiga, es una ventaja, ¿no? No Ser tengo joven. problema con eso, tengo 39 años. 39 años sí. Es una persona joven. Y tienes a lo mejor su hija está viendo el programa también, es muy pequeñita. Tiene 4 años. De todas formas le daremos la cinta para que se la ponga, ¿no? Porque a la niña le encantará. Yo no sé si nos estará viendo en televisión, a lo mejor solo digo usted. Sé. Yo creo que sí, porque... ¿Que sí? Estábamos teniendo... ¿Cómo se llama su hija? Cecilia. Cecilia, hombre bonito, ¿eh? Bueno, como usted ve, a mí me encantaría hacer un programa analizando al personaje más que hablando de salud, pero es un programa de salud y vamos a seguir hablando de salud si le parece, ¿de acuerdo? Mejor.
Bueno, estamos hablando de miembro superior, patologías muy frecuentes que son, perdón la expresión, un coñazo y que hay que acudir a un buen especialista para que nos trate ese tema. De la mano, no sé si usted quiere decir alguna cosa más, seguramente habrá más cosas de las que hablar, porque bueno, puede ser tela marinera, ¿no? Lo que usted quiera. De lo que queramos. Bien. Yo estaba viendo que usted pone una diapositiva donde pueden haber amputaciones y problemas de fracturas importantes, ¿no? ¿Todo se puede tratar? Todo se puede intentar tratar. Hay cosas que se pueden solucionar, otras que no, pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo siempre, ¿no? Vale. Una vez que la mano, usted me decía, la mano da para mucho, podemos seguir caminando, ¿no? Tenemos el codo también. Hay mucha patología en el codo. ¿No será el codo tenista? También no me diga usted que eso también lo trata. Sí, claro. ¿Con buenos resultados? Sí. Codotenista es una colocan patología... la EPI actualmente, que ahora nos explicará usted lo que es, más bien de mano del fisioterapeuta. Sí, eso es algo que funciona. Sí. Y gracias a los fisioterapeutas se operan muy pocas epicondilitis. Pero hay algunas que no hay más remedio que operarlas. De todos modos, es un poco... se cronifican. Se pueden cronificar a veces, sí. Lo normal es que una epicondilitis es un poco... Parecía una fascitis plantar, es un dolor que tenemos ahí que no se va y a veces hagamos lo que hagamos, ya sea rehabilitación, epi o lo que sea, estamos con el dolor un año. Y entonces, bueno, yo vengo de una formación en un ambiente en Santander, trabajar en la privada y mucha patología laboral, donde interesaba mucho hacer que el paciente vuelva a su trabajo lo antes posible. No podía estar un año de baja. Hombre, eso es una ruina para el país. Entonces, y para todo, y para la empresa. Y ahí vimos que había algunas alternativas quirúrgicas que daban buenos resultados. No siempre, y cuanto más crónico sea el caso, peor es el resultado. Es decir, que hay que encontrar el término medio del paciente que hace rehabilitación y no le funciona nada. Ese es un buen candidato para operarse, pero cuando se opera sí es bueno que sea cuanto antes. El paciente que lleva 2 años con epicondilitis, pues a lo mejor no tiene epicondilitis. Hay que hacer un buen diagnóstico diferencial. Entonces hay que valorar otras cosas que no siempre están ahí dando la cara. O sea, pero por lo que usted acaba de decir, podemos entender y entendemos de que tiene una solución quirúrgica cuando la tiene y va bien. Cuando está bien indicada. Y hay que hacer un buen diagnóstico, como siempre. Volvemos otra vez a lo mismo, porque puede ser otra cosa. Pueden ser más cosas, sí, señor. Dolor lateral de codo tiene 4 diagnósticos diferenciales mayoritarios. Evidentemente, la epicondilitis clásica por sobrecarga muscular es la más frecuente, la más prevalente, tanto a nivel deportivo como laboral. Gente que trabaja con destornilladores, gente que juega a la raqueta y cosas así. Y a veces responde bien a la fisioterapia, ya sea con estiramientos, con reposo relativo, o con terapias más invasivas como la EPI, entre otras. Y a veces, aún así, con todo esto fracasa, porque se asocian a veces los varios problemas. No solo es una sobrecarga muscular, también es una compresión de un nervio, el nervio radial, también puede ser una lesión osteocondral, también puede ser una rotura de fibras, pueden ser más cosas. Incluso cervicopatía, que provoca... Se va arriba con el codo. Hay muchas radiculopatías cuyo principal síntoma es el dolor en la cara lateral del brazo y del codo. El paciente viene porque le duele el codo, pero realmente tiene algo a nivel cervical. Hoy, en mi etapa de residente, neurocirugía y traumatología eran 2 mundos aparte. Ahora, como cirujano de mano, miembro superior, me relaciono mucho más con los neurocirujanos y ellos conmigo. Tenemos una estrecha colaboración porque el nervio es lo mismo que va del cerebro hasta la punta del dedo. Claro. Entonces tiene muchos puntos donde puede estar lesionado y a veces en 2 sitios a la vez. Voy a aprovechar para hacer una pregunta ligante, porque usted me lo pone a... ¿Sabes cómo me lo pone? Sí. A eso, a huevo. Vamos a ver, hay unidades de columnas, ¿verdad?, que tratan la columna perfectamente, y de hecho el doctor Neguín la tiene, y casi todos los servicios, ¿verdad? Pero luego podemos ser operados también por un neurocirujano, que además lo hacen con pequeñas incisiones y demás. ¿Todo vale? No es que todo valga, es que... ¿Dónde voy? ¿A la unidad de columna cuando tengo un problema de una hernia discal o me voy a un neurocirujano? Depende. O al que sepa. Depende. La unidad de columna traumatológica en el Negrín es experta sobre todo en lesiones óseas de la columna. Vale.
tratan hernias discales y lo hacen muy bien. Y con muchísima experiencia, de pero años. Son pocos médicos para mucho trabajo. Vale. Y tienen una lista de espera inmensa. Entonces, neurocirugía históricamente también participa en la cirugía de la columna y por lo menos en el Negrín son los que se encargan de la patología discal y a nivel de la columna cervical sobre todo. Pero vamos, se complementan, no se pisan los pies, sino que se complementan perfectamente. Son necesarios los dos. Los pacientes necesitan una solución. Claro que sí. Yo quería preguntar un tema. A mí es que la psicología me encanta, ¿sabes? Pero claro, la pregunta evidentemente tiene que ser bastante diáfana, o sea, tiene que ser pragmática, porque si no nos podemos volver locos aquí. Lo que quiero preguntarle es, ¿puede pasar en la mano, en el codo, que usted haga una cirugía y que luego usted haga las siguientes comprobaciones y se ha quedado perfecto? Porque eso sí lo sabrá usted, ¿no? O cualquier cirujano, cuando opera dice, la cirugía ha quedado muy bien, pero la persona sigue quedando con esa idea de que no está bien y después empieza a hacer un viacrucis, además que puede ir donde le dé la gana, porque lógicamente uno hace aquí lo que quiera, ¿no? La parte psicológica juega algún papel fundamental, porque como somos todos tan diferentes, ¿verdad? Es algo, vamos, estamos no dominados ayuda, por nuestro cerebro. Y no ayuda, ¿verdad? Nuestro cerebro es quien somos, ¿no? En parte, ¿no? Y nos domina totalmente. Hay gente, efectivamente, como dice, en una cirugía bien hecha, en un paciente negativo, fracasa. En una cirugía mal hecha o regular hecha en un paciente muy positivo puede ser un éxito. Hay veces que los médicos nos confundimos, cometemos errores, creemos que hemos hecho algo perfecto y no lo hemos hecho. Entonces la virtud del médico está en reconocer que esa posibilidad existe, que somos personas, no máquinas, que nos podemos equivocar. Y si es el caso, asumir la complicación y intentar de resolverla. A veces sabemos hacerlo, a veces no sabemos hacerlo y tenemos que remitir al paciente a otro compañero. Pero negar la evidencia no ayuda ni al paciente ni al médico. Y luego está lo contrario, cirugías, como dice, bien hechas, impecables, que sabemos que, o incluso sin cirugía, tratamientos o patologías que no tienen explicación lógica, pacientes que buscan un beneficio económico, que buscan una baja laboral, que buscan... Rédito. Efectivamente, de eso también hay mucho en patología del miembro superior, muchísimo. Entonces, hay que hacer ver al paciente, hay que educarle un poquito, hay que dedicarle un poquito de tiempo, porque a veces solo quieren que les escuche o solo quieren desahogarse. Hay que dedicarles ese poquito de tiempo en hacerles ver que no se ayudan con esa actitud. Y a veces son pacientes que están desahuciados, que ya entran en consulta con una actitud negativa. Y los médicos estamos para ayudar al paciente. Si un paciente entra con agresividad, pues evidentemente no va a tener suerte, porque nos ponemos a la defensiva. Por mucho que queramos, no vamos a poder ayudar a un paciente que no entra con la actitud correcta. Y eso nos pasa a todos, los médicos de todas las especialidades en todo el mundo. Muy interesante la forma de como lo dice usted. No beneficia al paciente el hecho de intentar sacar rédito o intentar buscar donde no hay, ¿no? Sino yo creo que lo que hay que intentar es estar bien y ser honesto con esa enfermedad, porque todo lo demás lleva a problemas. Le voy a utilizar una palabrota. Digo palabrota por la dificultad. Yo le hemos comentado aquí algunas veces. Se acordarán ustedes cuando hemos hablado de iatrogenia, ¿verdad? Iatrogenia es cuando el acto médico, o lo que hace el médico, o lo que manda el médico, puede hacer más mal que bien. Como especialista en miembro superior, nos podemos encontrar de que puede haber iatrogenia. En Estados Unidos hay casi, dicen, 25% de iatrogenia. Espero no estar equivocándome en el porcentaje. Un disparate. Puede pasar que usted, intentando hacer algo bien, pueda producir, usted o cualquier especialista, cuidado, que se me entienda, Claro que puede sí, pasar. Puede pasar. Si yo... Usted va a solucionar una cosa, resulta Sí. que el paciente viene ahora con otra historia. Dice uno, ¿qué habrá pasado aquí? ¿Qué habrá pasado? Pues pasa. Habrá que investigar. Se puede producir. Claro que sí. Solo Sí, se sí. equivoca el que opera, doctor. Se equivoca el que opera cuando opera, el Sí. que opera por que opera, porque a Evidentemente. veces operamos cosas que no hay que operar, Sí. poco, gracias a Dios, y también se opera el que se equivoca el que no opera, por no operar cosas que habría que operar, o bien porque no sabe operar, Oiga, fíjese que o aún porque está- no quiere operar, claro. o por lo que sea, pero
Es difícil, esto no es nada fácil. ¿La edad no es un problema para usted? ¿Puede operar usted a una señora de 90 años? Porque resulta que esa señora se encuentra bien. Oiga, yo no sé, ¿usted cuántos años va a vivir? Otra tontería que suelo preguntar. Pero es que vamos a vivir... No lo sabemos. Pero vamos a llegar cada vez vamos a ser más mayores, pero además no nos vamos a sentir mayores. O sea, personas con 80 años juegan al tenis. Y además es vital. Yo conozco gente de 80 años que juega al tenis. Oiga, y pues ahora jugar a dobles, no juegan con Rafael Nadal ni con Federer, pero juegan al tenis, y para ellos moverse ese poquito que se mueven es fundamental, ¿no? Y a lo mejor una persona de esta puede tener un problema en la mano, pues se le puede producir una lesión. ¿Usted operaría a una persona con 80 y pico años? Dependiendo del problema que tiene, sí, claro que sí. ¿Es operable? Sí. Como tenga los parámetros bien y su corazón lo permita. Y la edad biológica es lo que importa, sí. O sea, no la cronológica realmente. Hay gente que tiene 88 años y está mejor que yo, y hay gente que tiene 60 años y no está nada bien. Ahí influyen muchos factores. El autocuidado a lo largo de la vida va a hacer que seamos esa persona a los 80 años, ¿no? Influye mucho la dieta, la educación, los genes, evidentemente. Entonces es mucho más sencillo o más fácil de tratar con menos complicaciones a una persona sana de 88 años que a una persona de 65 años con diabetes, que fuma, que es obesa. Entonces, eso son factores que el propio paciente podría condicionar a su favor. El otro día, viendo la cirugía del cirujano de Múnich, en las jornadas que preparó su compañero el doctor Iván Beiruti, que espero tenerlo pronto aquí, se veía, dijo una palabra el cirujano que a mí me llamó mucho la atención. Dice, cada cirujano debe de operar de la forma que más cómodo se encuentre y lo que le sea más a su forma de entender más práctico. ¿Usted utiliza algún término determinado? ¿Tiene usted antes hablaba de un profesor o de un señor y demás y tal en la mano, diferente a lo que se hace aquí en Canarias? ¿Hay una técnica diferente o utilizan las mismas técnicas? Cuando uno opera tiene que tener una buena coordinación entre el cerebro y la mano, es decir, aplicar los conocimientos a lo que estamos haciendo. Poder saber aplicar lo que queremos. Tiene que tener un conocimiento anatómico impecable de lo que está haciendo. Tiene que saber dónde está en todo momento, porque no es fácil orientarse en las tres dimensiones a veces cuando estamos trabajando a ciegas. Hay técnicas percutáneas que se utiliza una navegación con radioscopio, con rayos X en quirófano, que nos permite saber en qué parte del hueso estamos, pero siempre hay que tener ese claro dónde está la tercera dimensión. Eso no se puede estudiar, eso es tenerlo, saberlo y practicarlo. Y luego lo que dice usted, que cada cirujano tiene que hacer aquello que sepa hacer mejor. Un ejemplo, por ejemplo, la rizartrosis, patología muy prevalente que tiene más de 15 técnicas quirúrgicas diferentes, desde prótesis, artroplastia, ligamentoplastias, artrodesia, hay muchas cosas diferentes y unas son mejores que otras, pero realmente lo que más beneficia al paciente es dejar hacer al médico aquello que mejor sepa hacer. Hay algún médico que es experto en poner prótesis, pues déjele hacer eso porque lo hará bien. Si otro médico es experto en operarlo con una ligamentoplastia, pues déjele hacer eso porque tendrá sus motivos y estará más entrenado en esa técnica y lo hará con más seguridad. ¿Y por qué la controversia entre ustedes mismos siempre? Siendo válidas todas, ¿eh? Ya lo decía el doctor el otro día y seguro que usted más de lo mismo me dirá. ¿Por qué usted puede operar de una forma y consigue unos resultados y resulta que vienen especialistas como usted? Pero no hablo de miembro superior, hablo de la rodilla, hablo de la columna, hablo de todo lo que tengo que hablar, porque al final unos dicen unas cosas y otros dicen otras. ¿Tiene algo de bueno eso? ¿Usted le ve algo de bueno? Tiene todo lo del bueno del mundo. Es difícil explicarlo y entenderlo, y sobre todo es difícil explicarlo porque creo que me he metido en un berenjenal. No, seguro que no. ¿Por qué es bueno? Que una persona, por ejemplo, haciendo la misma cirugía, piense de una manera y otro piense de otra, para llegar al mismo sitio. Por la formación de cada uno, por la experiencia personal de cada uno, que aunque no debería ser así hasta ese punto, pero sí que forma parte de nuestras decisiones diarias en nuestra especialidad. Sí. Pero la suya y en todas, ¿eh? Yo le puedo dar ejemplo en todas, en oftalmología, en cardiología, en todas. Dentro de la ciencia médica conocerá los niveles de evidencia, ¿no? Claro.
el nivel de evidencia de la experiencia personal es el más bajo. Yo lo hago así porque a mí me va bien. Claro. Pero cada uno de nuestros actos médicos está influido por esto, ¿no? Yo he visto que haciendo esta técnica así siempre he tenido buenos resultados o no. Entonces, eso, aunque desde un punto de vista científico no sea correcto del todo, pero está ahí. Entonces, al final es por el bien del paciente. Evidentemente. Porque lo dije antes, el paciente no es un trozo de carne o un trozo de hueso, es un paciente, una persona. Entonces, someter a un paciente al riesgo que significa pasar por quirófano para mejorar algo banal no tiene sentido. Operar ciertas cosas por causas estéticas tampoco tiene sentido. Que es muy importante hoy. Lo es para mucha gente. Para mucha gente. Pero no debería guiar lo que es la medicina hasta ese punto. Gente que por vanidad se quiere hacer cierto tipo de cirugías que no procede. Doctor Tang, ¿usted se negaría a operar algo que no lo viera claro? O sea, que aunque se lo pida, aunque le pongan las perras encima de la mesa diciendo, yo creo que me opere de la mano esto. Y usted no lo ve, no lo ve. No lo veo, no. Si no lo ve, no lo opera. Yo soy médico, no soy banquero. Oiga, porque grandes problemas hay ahora mismo con las perras y los médicos, ganan poco dinero ustedes, pero es lo que hay, es la economía. Bueno, no nos vamos a meter en líos. No. Esto está resultado ser muy interesante. Estamos conociendo a don Carlos Tangs. Espero que lo estén disfrutando y sobre todo tener información a través de este programa de quiénes son los buenos en lo que son. Y estamos hablando de miembro superior, unas patologías difíciles y donde tenemos que buscar los mejores especialistas. Y aquí en Canarias, afortunadamente, y para mí es un orgullo decirle que bueno, el doctor Carlos Tangs, a mí por lo menos, me convence. Es creíble. Vamos a ver unas diapositivas que ha traído para ver casos que imagino que serán suyos, ¿no? Sí. Los ponemos, a ver, por favor. Lo vamos viendo y usted no lo tiene que ir comentando. ¿Qué vemos ahí, doctor? Esto no era la primera imagen que tenía pensado. Si quiere usted la pide y la cambia, lo que usted quiera. Da igual. Esta está muy bien. Vemos una imagen de una muñeca en la que pueden ver a la derecha el radio y a la izquierda el cúbito y luego justo por encima los huesos del carpo. Entonces, en esta imagen se ven 3 tornillos que están uniendo varios huesos del carpo entre sí, formando un solo bloque de hueso, porque, como si se fija, falta el escafoides. Esto es una cirugía que se emplea con resultados bastante buenos. Es una cirugía paliativa. ¿Qué buscaba ahí, doctor? ¿Qué lesión había? Había una muñeca que se llama SLAC, que es una consecuencia de una lesión ligamentosa crónica que ha desarrollado una artrosis, sobre todo alrededor del escafoides. Vale. Lo dije antes, el engranaje, los ligamentos de la mano, falla uno y todo se viene abajo. Y al final es todo el castillo de naipes puede sufrir. Entonces, claro, hay que buscar una solución. Un escafoides en una posición... No pasa nada, pero volveremos a buscar la imagen. ¿Termina usted lo que está diciendo? Sí. No, este paciente es el que está operado. A ver si vamos para atrás, a ver. Les voy a explicar brevemente. Es un ejemplo. Un señor que tuvo hace muchos años una lesión pequeña ligamentosa en la muñeca que no fue nunca diagnosticada porque fue hace muchos años. Sí. Estas imágenes no hace falta que las ponga porque no se ven. La pasamos. Con buena calidad. Vale. Si volvemos otra vez, por ejemplo, al señor, a ver si Kevin es posible. El señor, esta mano, sí. Y nos explicaba. Esta mano. Tenía una artrosis en la muñeca izquierda, importante, y desgraciadamente la radiografía simple no era muy evidente, era una cosa aparentemente banal, pero el paciente apenas movía la muñeca, le dolía para todos los gestos diarios. O sea, esto que parece que es muy sencillo para todos nosotros, este señor no lo podía hacer. Efectivamente. O sea, las manos estaban prácticamente rígidas, no tenía ningún tipo de movilidad. Sí, o sea, la derecha estaba bien, gracias a Dios. La derecha estaba bien, pero sí. ahora lo que se quiere mostrar es que hace las dos a la misma... Y no le duele. Y no le duele. Y antes la izquierda estaba totalmente rígida. Cada vez que movía la muñeca le dolía. ¡Fua! ¿Y usted qué le hizo ahí? Lo que vimos en la radiografía. La anterior. Sí. Lo que se llama una artrodesis 4 esquinas. Y ahora tiene una calidad increíble. Sí, que parece tan sencillo, parece que lo que está haciendo es normal, ¿no? Y antes no lo hacía. Vale. Muy bien. Tenemos y esta patología es frecuente, ¿no? ¿O no es frecuente? Es frecuente. Es frecuente. Más de lo que pensamos. Pero es cierto que no todos los pacientes necesitan operarse. Hay muchos pacientes que saben adaptarse a ese dolor. A veces vemos radiografías horrorosas que asustan,
pero el paciente tiene una calidad de vida buena y para su demanda funcional, es decir, lo que él necesita hacer en el día a día es suficiente. No necesita más. Entonces lo inteligente es no tocarlo, Bien. porque le vamos a hacer daño al paciente de forma innecesaria. Eso es el primum non nocere. Hablábamos antes, ¿no? Cuando evidentemente ustedes intervienen, algún destrozo harán por ahí. Ustedes y cualquier cirujano. Y este paciente, por ejemplo, vino por dolor, no por la radiografía, vino porque le dolía mucho la Dolor. muñeca. Y le dolía desde hace muchísimo tiempo. Claro. Hoy está encantado. Esta es una cirugía suya. Todo lo que estamos viendo es suyo. Cirugía. Sí, esto es Tenemos otra diapositiva. Vamos a ver si la podemos ver. ¿Qué estamos viendo ahí, doctor? Ahí estamos viendo lo que estamos viendo. Hay otra imagen en la que se ve un poquito más de cerca, pero Aquí está, ¿no? Este es un señor que, trabajando en un barco, sufrió la amputación distal de los dos dedos, el corazón y el anular, ¿Sí? en su mano derecha dominante. Y entonces la idea que se le había propuesto en otro centro era curas por segunda intención, que era una cosa que se hacía antiguamente. Pero claro, son las puntas de los dedos que van a estar sometidas al tacto. Entonces lo que se busca con una cirugía que no es que sea excesivamente compleja, no es sencillo, pero no es nada demasiado rocambolesco, es coger la propia piel de los laterales del dedo y elevarla, disecarla completamente con la inervación, es decir, conservar la sensibilidad y cubrir el defecto en la punta del dedo. Es decir, que cuando el paciente vaya a coger algo con la punta del dedo, no tenga una cicatriz, sino piel con sensibilidad. Que no es poco. Me están diciendo mi compañero que tenemos un vídeo donde vemos 3 meses después, ¿no? Sí, pero pueden ponerlo si quieren, creo que no se ve muy bien, pero vamos a ver este es el paciente a los 3 meses, sí. Ya está trabajando y está con sensibilidad. Con sensibilidad y sin dolor. Es increíble. Es increíble. Esto que parece tan sencillo para todos los que estamos mirando tiene una complejidad, o sea, y para este hombre imagino que debe ser el poder sentir, el poder tal, o sea, es increíble. Muy bien. ¿Nos queda alguna diapositiva más? Si me dirán si nos queda alguna más, ¿la ponemos? Bien. Tenemos, venga, están en ello. Cuando la tengas me lo dices. Puedo decirle que ponga si quiere el caso 6 o 7. Caso 6 o 7 me dice el doctor, vamos a ver si lo tenemos ahí, lo podemos ver. Me lo dices, ¿no? Vale. ¿Cuánto tiempo puede llevar una cirugía esto de mano? ¿Puede pasar como la rodilla? ¿Puede estar horas? Puedo estar horas si hace falta. ¿Horas? A veces sí. ¿De acuerdo? ¿Cuánto podemos hablar? 2-3 horas intentando en un miembro tan pequeño aparentemente de 2 manos. Hay que hacerlo de una forma meticulosa y bien hecha. Hay cirugías que puede hacerse en 20 minutos, media hora, pero sí. Es preferible. ¿El sistema, doctor, siempre abriendo en cirugía abierta? No, siempre no. ¿Artroscopia? Artroscopia es una herramienta que está muy en auge, con un gran crecimiento en los últimos 5 o 10 años en su nivel de la muñeca y ofrece un arsenal de posibilidades terapéuticas inmenso, sobre todo para tratar lesiones ligamentosas o para tratar las fracturas de muñeca. En las fracturas de muñeca con frecuencia afecta a la articulación, que es lo que va a dar un peor resultado, es lo que más secuela deja. Y va a provocar una artrosis precoz, un dolor, una falta de movilidad, etcétera. Con la artroscopia podemos controlar mejor la reducción, es decir, cómo colocamos los trocitos de hueso en su sitio anatómico y los fijamos luego de la forma que haga falta. Y también valorar las lesiones ligamentosas que se pueden producir a la vez del traumatismo. Estamos hablando sobre todo de traumatismos de alta energía. Y bueno, hoy en día, como le dije, la industria ha facilitado la aparición de implantes determinados que nos ayudan a reconstruir la anatomía de una forma muy buena. Las placas de radio distal hoy en día son muy anatómicas y con la artroscopia podemos afinar aún más y apurar a un mejor resultado final. Muy interesante. Me parece que ya tenemos una diapositiva, el número que nos pediría el doctor. Ahí está, nos cuenta. Esto que estamos viendo es una prótesis de muñeca, una prótesis total de muñeca, que me imagino que todo el mundo conoce las prótesis de cadera y de rodilla. Sí. Y
y de hombro que se están empezando ya a popularizar cada vez más, sobre todo en fracturas. Y esto es una paciente no muy mayor, tiene creo que 55 o 54 años, tiene una artritis reumatoide muy agresiva. Como vemos en esta imagen, prácticamente ha desaparecido la muñeca. No hay una articulación. Entonces la paciente parte de una ausencia total de movilidad y un dolor constante. Y con la cirugía de la prótesis que vemos en esta imagen, en el momento intraoperatorio estamos colocando ya los implantes definitivos antes de cerrar la cápsula y recomponer los ligamentos. Vamos a ver, este es un vídeo de la paciente que es de 6 meses de evolución, creo, si no tengo mal, o 5 meses. Una movilidad que antes no tenía y que ahora puede realizar sin dolor. Y ahí está en pleno proceso de rehabilitación. Hay otro vídeo un poco más reciente en el que se ve más movilidad todavía y está feliz. Oh. Increíble. No sé si me quedará alguna más. ¿Queda alguna diapositiva más? Habla de una... No me dice nada, no lo sé. Si me quedan diapositivas, las ponemos. Venga, ahora me avisa cuando las tenga. Hablamos de una artritis reumatoide. La artritis reumatoide produce unos problemas en las manos, en los dedos. Ustedes cambian cuando esa artritis reumatoide está cronificada y evidentemente hace que la paciente ya no tenga movilidad. ¿Es una de las soluciones? La artritis reumatoide si afecta a las manos de forma agresiva es una tragedia realmente. Claro que sí. Aunque casi todos los pacientes que conozco suelen conocer bien su enfermedad y con resignación y mucha capacidad de adaptación conviven con ella, no tienen más remedio. Entonces deprimirse no vale para nada. Claro que sí. Son gente generalmente muy positiva de cara a su enfermedad. Y un por poquito, el diagnóstico que pasan, porque son muchos años de evolución de mucho padeciéndola. Dolor. Gracias a Dios la reumatología ha aportado grandes avances en el control medicamentoso de la enfermedad y esto nos permite a los traumatólogos operar a veces en pacientes en una etapa inicial donde hay mucha más garantía de éxito, permanente además, a largo plazo. Y no siempre se puede hacer mucho. Hay gente que desgraciadamente no hay nada que se pueda hacer para determinados tipos de problemas. La artritis reumatoide es un reto para todo cirujano de mano y cirujano en general, es un auténtico reto. Y a veces hay soluciones, a veces hay soluciones parciales, lo que sería cirugía paliativa, y a veces no hay ninguna solución. Tenemos otro caso, vamos a ponerlo porque ya nos quedarán como 10 minutos para ir terminando. Vamos allá. Este doctor. Es un caso compartido con mi compañera, la doctora Martín, en el Negrín. Una paciente anciana que sufrió una fractura de muñeca hace ya bastante tiempo, fue tratada en otro centro y el resultado no fue bueno. Entonces tiene una muñeca que le duele todos los días de su vida, no le permite hacer absolutamente nada. Y el dolor es constante hasta el punto de tener la muñeca como un pisapapeles. Apenas podía hacer gran cosa. Entonces lo que hicimos fue una artrodesis de muñeca, que yo lo considero un poquito el último recurso en cirugía de la muñeca, el último escalón. Pero esta señora tuvo tan mala suerte que el hueso era tan osteoporótico, claro, y en el posoperatorio inmediato, sin querer, la señora hizo un pequeño apoyo con la muñeca y los tornillos del radio fracasaron, se soltó. Y tuvimos que inventarnos una forma de reanclarlo todo, sin desperdiciar el buen anclaje que teníamos en la mano. Y pusimos una placa encima de otra placa. Eso que yo quería enseñar este caso porque fue un poquito una inventiva ingeniosa para solucionar un problema de difícil solución y que ha tenido un resultado muy bueno. La señora ya hace una vida prácticamente normal y no tiene dolor, que era el objetivo. ¿Lo habrá presentado como ponencia en algún...? No, yo todavía no, pero creo que habrá que hacerlo, ¿no? Sí, sí. Habrá que hacerlo. La doctora Martín está en ello. Está claro que con la experiencia es fundamental, ¿verdad? En todo. Pero aquí también vemos que ustedes al final pueden inventar cosas que van viendo sobre... Esos recursos nos los da la inventiva y la experiencia, el habérselo visto hacer a alguien, haberlo leído, haberlo estudiado. Efectivamente. La verdad es que uno queda fascinado con las cosas que son capaces de hacer ustedes en patologías, porque la biología riñe con los años, ¿no? Doctor Tan, nos vamos envejeciendo y con el envejecimiento se va produciendo enfermedades como la osteoporosis o como la artrosis, ¿no? Que va a producir problemas importantes, ¿no? Eso es así. Sí. No sé si me queda alguna diapositiva más. ¿Queda alguna más?
Vale, me quedan 8 minutos para acabar, pero si hubiera alguna más la ponemos. A mí me gustaría que me comentara algo para marcharnos. Bueno, ya saben ustedes, yo le he hecho la propuesta al doctor Tams de tenerlo en el aula cultural del Corte Inglés. Me parece que es importante que hablemos de esto porque hay mucha patología. Quien no lo esté sufriendo parece que... Pero cuando me hablo de casi 40 pacientes en una consulta externa es que hay mucha patología de la mano, y entonces yo creo que la obligación nuestra es intentar difundir a estos especialistas para que les conozcamos y sepamos lo que hay. Artrosis. Porque evidentemente de las patologías que usted ha hablado, ¿se puede prevenir? ¿Debemos hacer algo? Porque a veces hablamos de prevención. No, esto surge porque surge. Surge por diferentes causas, pero la genética es una de las principales y a veces es una enfermedad que va a aparecer y no podemos hacer nada por remediarlo. Lo que sí podemos hacer es adaptarnos. La capacidad de adaptación del ser humano es extraordinaria y tenemos también a nuestro favor ciertas herramientas que nos pueden hacer convivir mejor con esa patología. A veces sustituir una articulación por una prótesis pues es una solución para cuando la artrosis ya está muy avanzada y hay una indicación para ello, pero prevenirla como tal no nos la vamos a quitar de encima cambiando hábitos alimenticios o no, pero sí hay cosas que pueden hacer que la evolución de la enfermedad sea más controlable. Hay medicamentos que hoy en día pues la calman un poquito, ¿no? De estos alimentos para el cartílago que le llaman no van a curar la enfermedad porque pero ayuda, evidentemente ayuda, porque al fin y al cabo es una enfermedad inflamatoria crónica, es un desajuste biomolecular a nivel de la articulación. Hay muchísimas proteínas y factores ahí involucrados, y si podemos controlarlos de alguna forma o hacer que su agresividad sea un poquito menor, pues el convivir con la enfermedad es mucho más llevadero. Incluso podemos modificar la evolución hasta hacerla un poquito más lenta. ¿El humor? ¿Se ríe usted mucho? Todo lo que puede. El humor es bueno para los huesos. Los huesos es un órgano, ¿verdad? Pensamos que el hueso es una cosa que está ahí, es un órgano vivo, además. Sí, claro que sí, un órgano vivo, y el pensar que es simplemente un andamio no... Para nada. Para nada. De hecho, está creciendo toda la vida o todo el tiempo que esté creciendo, sí, ¿no? Y cambia con el tiempo también. Incluso, además. Sí. Ajá. El ser feliz es importante. El otro día le preguntaba a un cardiólogo, digo, oye, ¿y cómo se puede intentar, pues eso, prevenir el infarto y tal? Dice, siendo feliz, siendo una persona con las perspectivas normales y no estar... Eso es importante, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero también pasa en el aparato locomotor. Totalmente. Para que el corazón funcione bien, el paciente tiene que hacer algo de ejercicio, para lo cual necesita poder moverse. Tener buenos pensamientos. Claro. Yo siempre digo cuando termino el programa, y tenga usted buenos pensamientos. Sí. Pero es que me parece que la gente que se ríe, la gente que tiene buen humor, la gente que intenta ver la vida de una forma, pues con color, ni gris ni negro, sino con color luminoso, pues intenta, yo no sé, no aparece el dolor, se lleva todo mejor, ¿no? Porque esto del dolor es algo horroroso, ¿eh? También se puede medir el dolor. ¿Ustedes miden el dolor? Bueno, o las unidades de dolor crónico los miden, ¿no? Lo miden, pero sigue siendo algo subjetivo. Sí, ¿no? Hay escalas de valoración visual, escalas analógicas visuales que se llaman del dolor, pero el dolor es algo tan subjetivo, y hay gente que tiene el umbral del dolor, que es un dato mucho más importante para un traumatólogo, para nosotros, que gente que con poco estímulo refiere o siente mucho dolor, o su cerebro interpreta un estímulo poco doloroso como muy doloroso, y gente que aunque tiene dolor no le importa porque solo es dolor. Claro. Entonces es una cuestión de actitud también y de educación, y bueno, hay gente que evidentemente tiene mucho dolor porque tiene una causa por tener dolor. O sea, eso Doctor Tan, última pregunta, porque tenemos que ir marchando. Estaba pensando en los niños que pueden salir con deformidades, niños que necesitan también de alguna forma, no tienen las articulaciones bien y demás. ¿También operan ustedes ese tipo de patologías que puedan producirse eso bien de nacimiento o bien por una enfermedad? Eso en Canarias tenemos la suerte de contar con el doctor Medina y con el doctor Guix Fouché, que también son dos veteranos cirujanos que gracias a ellos muchos niños han salido adelante quitándose de encima muchas malformaciones.
En el Negrín no vemos patología infantil, desgraciadamente. Por el materno infantil que está próximo a... Efectivamente. Claro. Entonces yo es una patología que no suelo ver. Vale. O sea, sí veo traumatismos, esas cosas, pero los niños tienen esa patología. Y teniendo dos expertos, pues tampoco es cuestión de liar más la cabeza, ¿no? Completarse. Tranquilízate. Doctor Tan, ha sido un placer entrevistarle. Yo pensaba que esto iba a ser más difícil, ha sido muy sencillo. Sobre todo nos hemos quedado con conceptos muy claros. Le hemos conocido, le conocemos ahora al doctor Carlos Tan, que bueno, Baudot, que está en el Hospital Doctor Negrín. Me parece que ha ido saliendo el teléfono del Hospital Perpetuo, por si alguna persona que esté padeciendo o sepa de alguien que padece de miembros superiores, manos, codos, y quiere ir a un buen experto. Aquí tenemos al doctor Carlos Tan, que lo volveremos a invitar, lógicamente, para hablar de la artrosis o de lo que haga falta, ¿no? Sí, señor. ¿Alguna cosa más quiere usted decir? ¿Saludar a alguien? Un placer, de verdad. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí y que no sea la última vez. Eso espero. Muchas gracias. Buenas noches. Seguimos. Bueno, pues nada, comunicarles que la semana que viene vamos a tener a una doctora, a la doctora que es especialista en aparato digestivo. Y vamos a hablar de colonoscopia, y estos días ha sido el día de la prevención del cáncer de colon, un cáncer que es muy agresivo cuando avanza mucho, pero sabemos que se puede curar en un porcentaje casi del 90 y tantos % y hay que hacer prevención. Vamos a tener una de las mejores y vamos a intentar hablar con ella de patología que tiene que ver con nuestro aparato digestivo. Eso será la semana que viene. Por mi parte ya nos marchamos, dándole las gracias siempre por ver Canal 4 Televisión y en particular este programa de salud. Sean felices y, como decía hace un momento, tengan ustedes buenos pensamientos. Adiós.